¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos hoy a mirar, seguimos estudiando el libro del profeta Isaías y vamos a mirar la persecución del ser humano, en este caso en particular la opresión al siervo de Dios y la defensa sobrenatural, divina, maravillosa y garantizada que tiene Dios hacia los suyos. La protección del siervo de Dios divina y sobrenaturalmente. Tengamos confianza en esto. El pueblo de Dios está siendo altamente perseguido. En toda la historia de la humanidad ha sido perseguido. Desde el Génesis se dijo, Dios le dijo a la serpiente que habría enemistad entre la mujer y, y Satanás, entre el hijo, la descendencia de la mujer y la descendencia de Satanás. Satanás tiene descendencia, para los que dicen que todos somos hijos de Dios, todos los seres humanos, pues les recuerdo que hay otro padre y Satanás también es padre. Jesús le dice a los escribas y fariseos de la época, eh, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso y homicida desde el principio porque es mentiroso y padre de mentira. Usted tiene mayor familia, Satanás. Ahí la palabra dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Una cosa es que todos somos criaturas de Dios y otra cosa es que la Biblia dice que los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, hemos recibido eh, la bendición de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por adopción. En Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estábamos bajo la ley. Y por eso clamamos, Abba Padre, Papito Dios, y nos dio el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Somos hijos de Dios y por eso hay una enemistad. Las tinieblas quieren perseguirnos, oprimirnos y hay una declaración ya mundial de organizaciones que han sido respetadas, que han procurado la paz y están haciendo la guerra contra el cristianismo. Odia Satanás, odia el cristianismo. ¿Por qué? Porque es el que le pone el palo a la rueda a Lucifer. Es la verdadera luz del mundo, no hay otro. En una persecución y en una opresión histórica que encontramos aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 36, nos dice que a los 14 años del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Las tomó. ¿Cuál fue la reacción en el libro de Crónicas, que no está narrado aquí en el libro de Isaías? Nos dice que Ezequías cometió un gran error y fue a donde Sennacherib y le pidió perdón, le dijo que había pecado contra él, que le impusiera lo que quisiera y le puso un pago, una multa de 300 talentos de plata y 30 de oro y los pagó con el tesoro del templo y con el tesoro de la casa real, el oro de las puertas lo quitó y se lo dio, pagó por la no agresión. Pero el saqueador en el capítulo 33 dice, tú que saqueas y nunca has sido saqueado, cuando termines de saquear, tú serás saqueado. Entonces empezó con las amenazas, mandó a una comitiva diplomática internacional, vayan y estos comisionados empezaron a hablar con los comisionados de Ezequías, amedrentándolos y con grandes amenazas. Les decía, no crean lo que dice Ezequías, no los podrá salvar y ningún Dios los podrá salvar. Y profería amenazas. Estos le dijeron, no hables en lengua de Judá, habla en la lengua siria para que el pueblo no se asuste. Y no, me mandaron, fue precisamente una guerra psicológica de las amenazas. Quiero hoy hacer énfasis en este aspecto, en el asunto de las amenazas. Llega cualquiera, nos amenaza y nos roba la paz, nos asustamos. Estamos en una sociedad altamente corrupta, donde no se respeta la vida, donde los gobernantes son ladrones, amigos de criminales, donde los padres son abandonados por los hijos cuando están ancianos, donde los hijos han sido abandonados por los padres,
hombres irresponsables, remedos de hombres, una sociedad de inmoralidad sexual, impureza, de deshonestidad en los negocios, ha hecho carrera lo que llama la malicia indígena, como la han llamado, o la malicia latinoamericana. Es que somos unos magos, como decía un hombre con el que tuve la oficina, soy el rey del torcido, salí corriendo y yo con este hombre no trabajo más. Entonces ha hecho carrera ese tipo de vida y ha habido grandes amenazas. Cuando nos están amenazando, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hizo el rey? Cometió el gran error de ir a humillarse. ¿Y qué le causó? Tú pagas una extorsión y pagas una amenaza e inmediatamente tendrás el verdugo encima. Esto hay que denunciarlo, denúncialo, porque el Estado es consiervo de la iglesia y lo más esencial es que Dios te protegerá. En esta historia que tenemos aquí con Sennacherib amenazando a través de estos diplomáticos al reino de Judá, recibieron las amenazas, entonces el rey se equivocó y siguió pagó, como les estoy diciendo, para que no recibiera el agravio, la opresión y ser esclavizados, pagó, pero él siguió amenazando, ríndanse, ríndanse, ríndanse. Y Asiria fue instrumento de Dios para la destrucción del reino del norte, porque era un reino malo que no buscaba de Dios, y el reino del sur también era malo, pero tuvo unos cuantos reyes buenos. El rey llegó el momento donde buscó al profeta y que le contaran la historia, fue y el profeta la respuesta habitual: no temas, no temas, amado, tú que estás siendo amedrentado, que estás siendo amenazado, estamos siendo amenazados por muchas cosas. Este virus nos tiene en una amenaza difícil, pero seamos prudentes, seamos discretos, cuidémonos. Pero las amenazas, cuando son proferidas por otra persona o por un bandido, denunciémoslo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, antes de la denuncia y antes que todo, postrarnos delante de nuestro Dios. Varios hombres fueron amenazados, reyes, como el rey Asa en el capítulo 14, buscó a Dios y fue defendido. 35 años después fue también amenazado y pagó y fue derrotado. El rey Josafat fue amenazado con 3 ejércitos, se postró y fue victorioso. El rey Ezequías fue amenazado, pagó y siguió el verdugo. Hasta que él entendió y fue, se humilló, buscó el profeta le dijo, no temas. Le dio respuesta, pero le dijo, yo pondré rumor. Y hubo un rumor y el rey entendió que los etíopes le estaban haciendo la guerra y fue a solucionar el asunto, pero mandó de nuevo los mensajeros para que le hicieran la guerra. Y siguieron con las amenazas. Las amenazas eran, Ezequiel no les podrá defender. Ahora se metieron fue con Dios. El Dios de ustedes no lo podrá defender. Hemos atacado cuanto pueblo hemos querido y nadie nos ha detenido. Los que amenazan, los que tienen las armas, los que tienen el poder, amenazan, se creen dioses, pero esos caerán. Cuando Ezequías se postró delante de Dios y buscó la presencia de Dios, buscó la defensa de Dios, inmediatamente tomó las cartas y de nuevo se fue al templo y presentó a Dios la petición y hace una oración, empieza con alabanza. Tú, oh Dios, que moras entre querubines, inclina tu oído. Y le cuenta el problema. Número 1, alabanzas. El número 2, le cuenta el problema. Número 3, le dice, Señor, aquí está para que nos defiendas, defiéndenos. Y la respuesta de nuestro Dios fue, no entrará, no les hará daño, no tengan temor, no tengan temor, mi amado, tú que me escuchas y que estás siendo amenazado, no temas, arrodíllate, inclínate ante nuestro Dios y verás retroceder a tu agresor. Y le dijo, no entrará, pondré mi garfio sobre él y retrocederá por donde se fue. Y el Señor a la noche envió su ángel y en esa noche mató 185,000 soldados y el rey retrocedió a su tierra de donde vino y adorando a su dios Nimrok, adoraba y sus hijos lo traspasaron a espada y lo mataron y reinó uno de sus hermanos en su lugar.
como Dios se lo dijo, Dios los protegió y Dios los hizo retroceder. Tú que recibes amenazas, cree en Dios, créele a Dios, inclínate a Él, póstrate a Él, clama al Dios eterno y Dios te defenderá. No temas porque yo estoy contigo. Dios no es un fantasma, esto no es una fábula, lo he conocido históricamente, me ha protegido, me han amenazado, me han extorsionado y he visto la mano de Dios en su protección conmigo. Inclinemos el rostro, digámosle al Señor, me rindo a ti, cuídame y protégeme, créele que te lo estoy diciendo, créele a Él, créeme a mí, son experiencias que he tenido porque las he puesto a prueba, las he vivido y he visto la protección de la mano de Dios. No me creas a mí porque soy yo, créele a Dios porque es palabra de Dios. Pero creed en Dios y estaréis seguros, y creed en sus profetas y seréis prosperados, dice segunda de Crónicas 20:20. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Dame tu protección y guía mis pasos y haz de mí un vaso útil en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad. Jesús te defiende.